Hola, yo soy Aura. Hoy les voy a hablar de los libros que he leído de Vivian Gornick, este bello señorón que tienen aquí. Son básicamente estos 4. Intentaré ser sucinta para que esto no sea una eternización. Vivian Gornick es una autora norteamericana, judía, que nació, me parece que en 1935 en Estados Unidos, como les decía, y que es conocida principalmente por este libro, Apegos Feroces, que es un libro de finales de los 80s, pero que fue traducido en 2017 apenas al español, y que en el momento en que salió publicado en ese año, pues se volvió un gran éxito. Y voy a empezar hablándoles de este libro, porque es un poco diferente a los otros libros que tengo aquí presentes. En español está editado por Sexto Piso y es un libro que habla de la relación es un memoir. Se puede pensar que es una novela porque en español normalmente no usamos el término memoir, sino que lo traducimos a novela, de este personaje que es Vivian con su madre. El momento de la narración, que es una caminata por Manhattan. La madre está en sus 80s y la hija está en sus 45 más o menos. Y a partir de esta relación que es muy tensa y que es muy confrontativa, Vivian va recordando algunos momentos de su infancia, creciendo en el Bronx, de todo lo que significaba ser esa niña de origen judío en una comunidad de judíos principalmente, y viendo todo lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Un montón de mujeres básicamente que estaban criando a una enorme comunidad de niñas sin la ayuda de prácticamente nadie más que ellos mismos, ellas mismas más bien. Y entonces como que es una historia básicamente narrada a partir de las mujeres que estaban presentes en este entorno. Es un libro que tiene una manera muy profunda de retratar la complejidad de estas relaciones, pero también habla mucho del amor, habla mucho de las relaciones de Vivian, las relaciones amorosas y cómo la relación con su madre impactó en estas relaciones, pues que han sido fundamentales a lo largo de su vida. Vivian es una de las figuras fundamentales del feminismo norteamericano, y este fue uno de los libros que ayudó a consolidarla también como esto, ¿no? Como una persona que a través de su literatura reflexiona acerca de muchas dinámicas que tienen que ver también con las dinámicas de género. Como les decía, este es un libro en el que los hombres realmente no figuran mucho más que a través de las mujeres, lo cual es poco usual, porque normalmente es de la manera opuesta. Y también de sus ausencias. El padre de Vivian muere y la madre está tan sumida en una depresión muy abrazadora que apenas si puede con ella misma, y por supuesto pues la relación que tiene con sus hijas deja mucho que desear, ¿no? Y eso crea una relación tensa que perdura hasta el momento de la narración, cuando ya es una anciana la madre y Vivian una mujer de mediana edad. Es un libro muy ágil porque pues va de presente a pasado y va de la vida adulta a la infancia, y se llama Apegos Feroces porque no solamente habla de ese apego, pero sí habla de todos los apegos que surgen de ese apego inicial y de qué significa aquellas cosas que vimos cuando éramos niñas, ¿no? Este desmoronamiento de la infancia también, ¿no? Y este es el único libro que tal vez podríamos calificar como una novela dentro de los demás libros de Vivian Gornick, al menos de los que yo he leído. Hay otro que también tiene esta cosa de memoir, pero ese no lo he leído y no recuerdo su título. Y luego, de manera más reciente, en español se han publicado Cuentas Pendientes, Reflexiones de una lectora reincidente y El fin de la novela de amor, que son 2 libros de los que voy a hablar juntos, porque tienen otra cosa que a mí me encanta de Vivian Gornick como autora, que es una gran crítica literaria, y es una crítica literaria que lee desde el cuerpo la literatura y reflexiona la vida a través de la literatura también. Entonces como que hace un proceso de 2 vías con lo que lee, y estos 2 libros se tratan de esto. ¿Qué significa regresar a aquellos libros que leímos en otro momento de nuestra vida y que fueron leídos desde nuestra experiencia en ese punto? Y que fueron permeadas por la manera en la que estábamos habitando el mundo y a su vez condicionaron la manera en que habitábamos el mundo. A mí se me hace una perspectiva muy valiosa porque creo que también habla un poco de que la objetividad no existe, ¿no? O sea, no de manera tan explícita, pero la manera en que leemos
siempre tiene que ver con lo que nos está atravesando en ese momento, nuestros intereses, obviamente cuestiones ideológicas, cuestiones vitales, qué nos está doliendo. Hay libros que nos pueden pegar mucho más duro en cierto momento vital en el que estamos, no sé, pensando nuestras relaciones o que nos acaban de correr del trabajo, en fin, o sea, muchas cosas que impactan nuestra vida, impactan la manera en que leemos. Y eso se nota incluso cuando no logramos penetrar cierto libro en un momento, pero en otro nos parece increíble, o viceversa, ¿no? Hay libros que yo leí cuando era adolescente que me parecieron increíbles, que muy probablemente si leyera ahora me parecerían inmamables. Y Cuentas Pendientes es un viaje por esto, por este reconocimiento de que no somos lo que fuimos y las lecturas que tuvimos no son las mismas, que aunque el libro cambie, nunca te metes 2 veces en el mismo libro. Y El fin de la novela de amor, que es un libro que acaba de salir hace poco traducido al español, pero que en Estados Unidos se publicó también, yo creo que tendrá más de 10 años atrás, de hecho yo creo que incluso más, creo que es de los 90, no lo recuerdo bien. También habla de eso, ¿no? Es una serie de análisis de un montón de libros. Yo, tanto en este como en este, había muchos libros que no había leído, de los que leyó Vivian Gornick y de los que habla, pero creo que no es tan importante porque lo que ella hace es que, uno, pues te dice exactamente de qué van los libros, entonces si no los has leído no es que te vayas a sentir como fuera de la fiesta, porque pues ya te va a decir de qué, y además porque los análisis que hacen no son solo análisis literarios, creo que son análisis literarios muy profundos que también interesan mucho a cualquier lectora que le interese leer desde una perspectiva mucho más elaborada lo que tiene enfrente y no solamente desde la anécdota. Y es muy didáctica la manera en la que ella explica cómo lee los libros, porque te enseña un poco a leer, ¿no? Digamos que estos 2 libros son grandes clases de literatura, y también son grandes clases, en especial acerca de cómo leer las relaciones a través de los libros. Lo que ella hace es que analiza cómo están planteados ciertos personajes, cómo están planteadas ciertas dinámicas y llega a algunas conclusiones que a mí me encantan. Como por ejemplo que aquello que fue trascendente y en lo que los personajes dejaban la vida ya no puede ser lo mismo que de lo que lo era hace 100 años. No estoy diciendo algo del otro mundo, pero creo que la manera en que lo ilustra a través de la literatura es muy interesante. Por ejemplo, hablando de una novela como Ana Karenina, pues todos sabemos que Ana Karenina tiene una trama que tiene como centro un adulterio, que Ana Karenina se enamora de un hombre que no es su esposo y que este hombre se enamora de ella, pero toda la atención justo está cifrada en que la condena social hacia Ana es mucho más grande que hacia Bronsky, el hombre del que se enamora, y las consecuencias de esto, ¿no? Y es una novela muy compleja que tiene un montón de personajes, que se va por las ramas. No es que se vaya por las ramas, es que es muy compleja y se mete en la vida de muchos personajes. Si les interesa que hable de Ana Karenina, díganme, la leí el año pasado con mi pareja, entonces la tengo todavía más o menos fresca. Hasta empecé a ver la serie, que es una adaptación sobre Ana Karenina, y también, en fin, hay muchas cosas que decir de Ana Karenina, pero bueno, el punto es que en ese momento de la escritura, cuando Tolstoy escribió la novela, lo que le pasaba a los personajes era de una trascendencia mucho más grande que lo que le pasaría a personajes en nuestra época contemporánea. No porque no haya una condena social al adulterio, no porque una mujer que se acuesta con un hombre que no es su pareja no tenga una mayor penalización que el hombre que hace lo mismo. Siguen ocurriendo estas dinámicas machistas, siguen significando un montón para las personas que lo hacen, pero sin duda ya no tienen la trascendencia vital que tenían en ese momento, y por lo tanto una trama que esté cifrada en algo así, muy probablemente ya no funcione tanto, tiene que tener algo más. Ana Karenina tiene otras muchas cosas, pues, pero ese eje central, que era un problema filosófico en sí mismo en ese momento, ahora ya no lo es tanto, ya tiene muchas menos repercusiones. Y la manera en la que Vivian lee estos libros, le digo Vivian como si fuera así mi amiga íntima, pues, pero es en aras de la claridad, en que Vivian lee estos libros, tienen mucho que ver con eso, con cómo un libro puede ser simplemente una anécdota
que acaba envejeciendo cuando envejece el contexto, o puede ser algo mucho más complejo. Ana Karenina es algo tan complejo y tiene esa capacidad de leer un contexto más amplio, de leer actitudes humanas, de leer, como se dice clichéscamente, el alma humana de manera tan contundente, que no es un libro que, aunque pasen los años, acaba pereciendo, ¿no? Y se dice a veces que es como una telenovela. Yo no lo creo, porque hay muchas cosas más ahí. Sería solo una telenovela si solo fuera esta tramita, pero no, realmente hay muchas otras cosas. Sí tiene el chismecito en el centro, pero también hay otras discusiones ahí galopeando. Y hay libros que no, que son solo la discusión y que dependen un montón del contexto. En este libro, ella habla de algunos libros que ella considera como tales, que no trascienden el contexto y que por lo tanto, conforme los años pasan y se alejan del año de la publicación, a veces dejan de tener la relevancia que tenían porque estaban muy afianzadas hacia ahí. Y es como que no envejecen como buen vino, o sea, no se hacen más ricos, sino que se hacen más pobres, porque una vez trascendida esa discusión, no hay mucho más que ver ahí, ¿no? Y entonces me encanta esa manera de entender los libros. A mí como escritora me da muchas... profundiza algunas percepciones que yo tenía de cómo quiero escribir mis propios libros, de algunas cosas que no me gustan de ciertos libros que leo y demás. Y pues a mí me gustó mucho este libro por eso. Y al final hay un capítulo que... Bueno, hay dos capítulos que no son exactamente iguales. Uno es sobre Hannah Arendt y Martin Heidegger, que pues no son una novela ninguno de los dos, pero casi que podrían serlo, que habla de la complejidad de las relaciones y cómo una mujer de origen judía, una judía como Hannah Arendt, llegó hasta el final de su vida teniendo una serie de contactos con Martin Heidegger, conocido por sus desplantes nazis y por su filiación al nazismo en cierto punto, que aunque después se retractó, pues eso es algo que cargará para siempre su figura, ¿no? Y sin embargo, Hannah Arendt estuvo ahí. Entonces está este capítulo que también es como un ensayo acerca de la complejidad del amor, de lo que Vivian Gornick conjetura que podría haber mantenido a Hannah Arendt ahí. Y luego finalmente hay un capítulo que cierra el libro que se llama El fin de la novela de amor, que habla, en el que se vierten estas conclusiones que les decía, ¿no? De qué se vuelve trascendente cuando escribes de amor y qué se vuelve solamente como un flamazo de ocasión. Ahora, yo no sé si tener flamazos de ocasión esté mal. Puede que no, puede que también tengan ese valor los libros. Finalmente, pues vivimos en una época tan volátil que quién sabe si nuestros libros de quienes escribimos se lean en 5 años, ya no digamos 10 o 20, y por lo tanto de repente se vuelve muy difícil pensar en escribir para la posteridad, ¿no? Que era como el gran sueño de la trascendencia a través de la literatura, pues quién sabe, pero sí me parece que las reflexiones de Gornick en este libro son geniales, y al igual que en este, o sea, los dos. Este lo leí más recientemente y además me interesaron más los temas y me interesaron más los libros, pero ambos tienen esta misma idea de hacer que la literatura sea parte de la vida y hacer que la vida sea parte fundamental de la lectura de la literatura. Obviamente ambos libros se leen en clave feminista, pero también, más bien todos los libros que leen los leen en clave feminista, pero es un feminismo con el que yo siento mucha afinidad, que es un feminismo que es más una herramienta de lectura que una identidad vital, y por lo tanto permite una lectura mucho más compleja que decir este libro es machista o este libro no es machista, ¿no? Es como qué de complejo hay en los personajes, qué de complejo hay en estas historias. Y dejé al final The Situation and Story. Este libro me parece que no está traducido al español y se llama El arte de la narrativa personal. Es un libro que a mí me sirvió mucho porque el siguiente libro que voy a publicar, que publicaré este año, es un libro acerca de mi padre y por lo tanto es un libro que es narrativa personal, tal cual. Y en este libro Vivian da lo que para ella es la percepción de cómo podemos escribir narrativa personal y hacerlo literatura y no hacerlo simplemente una anécdota sin pies ni cabeza. Ella habla de que puedes tener una situación pero no tener una historia, y que mucho depende, una situación que podría ser una anécdota tal cual, pero no tener una historia, y que mucho depende de lograr domar al narrador o a la narradora de esta historia, es decir, de hacer que nuestra narradora y nuestra historia sean dos cosas que no son nosotros. O sea, estamos escribiendo nuestra historia, pero no estamos escribiendo un diario íntimo, por ejemplo. Estamos escribiendo una historia que debe ser leída
como una creación literaria y no solamente como un chismecito. El chismecito está increíble, pero Vivian, que es una lectora muy rigurosa y una crítica muy rigurosa, plantea aquí algunas cosas que pueden ser incluso un poco controversiales. A mí en ocasiones me lo parecieron, me pregunté, discutí un poco con el libro, pero al mismo tiempo me pareció que la manera en la que ella analiza obras que han sido escritas, de narrativa personal que han sido escritas, y leyendo este libro, Apegos Feroces, puedo ver cómo ella logra crear esa distancia de su propia historia para crear un libro que es una bestialidad del libro, ¿no? Y creo que lo que ella escribe aquí en la situación y la historia, escribir narrativa personal, va encaminado un poco a hacer un libro como Apegos Feroces, que es un libro que se desprende del sentimentalismo, que no se ahoga en sus propias lágrimas, digamos, y que permite crear una distancia entre la escritura y la creación final. En el libro que yo escribí, pues es un poco complejo porque yo escribí este libro un año después de que mi padre murió y era un libro de duelo y estaba haciendo un duelo mientras escribía el libro. No sé si lo logré, perdón, Vivian. De hecho, en ese libro hablo mucho de este libro, o lo menciono unas cuantas veces, pero yo creo que para cualquier persona que quiera escribir narrativa personal y que quiera escribir ya sea desde el ensayo, o desde la novela o desde el cuento, este es un excelente referente, lo recomiendo muchísimo. Creo que hay pocos libros que profundicen tanto en cómo escribir narrativa personal como este. Luego ya se puede discutir si estamos o no de acuerdo con lo que dice, pero me parece un libro excelente, la verdad. Lo malo es que hasta donde yo sé y donde busqué no está traducido al español. Ojalá pronto se traduzca porque a mí, incluso más que este, por ejemplo, me parece trascendente. Me parece muy útil y me parece que es un libro que a muchas personas que escriben les podría resultar un referente interesante, al menos para pelearse con él, ¿no? Y bueno, esos son los 4 libros que leí de Vivian Gornick. Decidí hacer este video cuando me di cuenta que había leído 4 libros de Vivian Gornick en algún momento que no me había dado cuenta cuál era. Hace poco tuve una charla con Julia Diedrich acerca del fin de la novela de amor. Y también se me ocurrió que pues sí he sido una lectora de Vivian Gornick por varios años y que es una autora pues fundamental, y de repente lo que sucede con autoras de este calibre es que acaban perdidas en una sola obra, como en el caso de Vivian Gornick, que es Apegos Feroces, porque es una obra tan deslumbrante que a veces te hace esperar que ocurra lo mismo con todos los demás libros, o sea, que sean iguales, que tengan el mismo tono. Y Vivian tiene 80 y tantos años, ya es una persona muy mayor y lleva escribiendo tantos años que a veces es difícil saber cómo acercarte a su obra. Si no lo han hecho y quieren hacerlo, pues Apegos Feroces es una gran opción porque es un libro muy ameno y muy bello y muy memorable. Pero estos otros libros que sí tienen una intención diferente, te ayudan a acercarte a otra Vivian, ¿no? A una Vivian que vive a través de los libros y que es una excelente crítica. Y además, es un gran complemento a los Apegos Feroces porque un poco te hace leer el libro con otra clave, ¿no? Te hace leer el libro con la clave de cuál es su propia poética acerca de la narrativa personal, que es lo que hay aquí, una poética de la narrativa personal. Una poética muy informada, pero al fin y al cabo es una poética personal de ella. Cuéntenme qué libros de Vivian Gornick han leído y si les interesa más ver videos de este tipo.